Soy un joven venezolano de nacimiento y estas son imágenes del diario de un caminante que quiere guardar en su memoria la geografía, la historia, la gente y el sentir venezolano. Todo esto es parte de mis raíces y estas son mis raíces venezolanas. El pueblo de Choroní está ubicado al norte de la costa en el estado de Aragua y a solo 45 minutos de la ciudad de Maracay. Bien temprano por la mañana salimos a disfrutar del sol caribeño y el olor a mar. Al entrar al pueblo nos encontramos con Carlos Alberto Sosa, mejor conocido como Cas el Pintor. Bueno, vivo aquí en Choroní por los momentos, pero soy del mundo y estoy en cualquier lugar en cualquier momento. Tengo en la pintura 30 años. El estilo en sí ha sido muy controversial en mí porque he tenido que estudiar muchas formas, integrar muchos colores a la paleta también. En sí, mis colores en la paleta busco la parte más natural para llevar despertar el lenguaje que deseo despertar en las personas cuando ven el cuadro. Por ejemplo, esto es muy trópico, la luz es más fuerte, los verdes son más verdes. Y bueno, esa serie de contrastes hace que la gente penetre más en la pintura y despierte un pensamiento que es lo que va a despertar el nuevo idioma que todos podemos hablar a través de las artes visuales. En la parte sentimental, de sentir, como personas siempre nos dirigimos a cierto color o por cierta tendencia, porque pueda despertar en nosotros un sentimiento o una pasión. Sin embargo, la parte tradicional, como la llamo, esta parte de paisaje, y bueno, para mí es como sentirlo mucho porque me meto en el paisaje, me meto en mi pueblo, en mi país, como le digo yo. Y quizás viajo a través de todas estas cosas. El Choroní, tierra, magia, energía. Eso es Choroní para mí, corazón. Y seguimos nuestro recorrido. Vamos a conocer una de las posadas con más historia en Choroní, la Casa de las Garcías. Con orígenes que se remontan al siglo XVIII, la antigua casona fue heredada por las Garcías, hijas de don Simón García, quien fuera en vida dueño de varias de las haciendas más importantes y productivas de Choroní. Tras la muerte de don Simón, su viuda, doña Augusta García, queda con 4 hijas, y la responsabilidad de sacar adelante 2 haciendas de alta productividad en ese entonces. A su paso se oía a la gente decir y comentar: allá vienen las Garcías, allá van las Garcías. Por aquella época parte de esta casa se usaba como oficina y sus grandes cuartos fueron el lugar de almacenamiento del más apreciado cacao venezolano, el oro de aquel entonces, que muchas veces se contrabandeaba a través de un pequeño puerto clandestino que quedaba dentro de la hacienda y al cual se debe su nombre de Portete, que significa puerto pequeño.
El gran patio de la casa era esparcido con semillas de cacao que se secaban y tostaban al sol, para luego ser escogidas y vendidas por arrobas a los barcos que se encargaban de comercializarlas en Caracas y Europa. Y seguimos nuestro recorrido hasta llegar a un sector conocido como La Planta. A tan solo 10 minutos de caminar desde el Museo de la Electricidad, nos conseguimos al señor Emanuel. Bienvenidos a la chocolatería Pina Artesanal, Cacao y Chocolate Choroní. Emanuel es nacido en Bélgica y atraído por el cacao, el bosque y la soledad, hace 30 años llegó a esta zona con un sueño para convertirlo en realidad. Yo nací en Bélgica hace 71 años y llegué a Venezuela en Puerto La Cruz cuando tenía 9 años con mis padres, porque vine hace 30 años y algo me atrajo a esta selva, la tranquilidad, la soledad, la belleza. Y siempre desde muy pequeño tenía la inquietud de hacer algo de chocolate. Todos los belgas tienen en la sangre, llevan algo de chocolate. Y cuando llegué aquí tuve una infusión con el cacao. Entonces recientemente pues se está logrando mi sueño. Y afortunadamente he podido compartir ese sueño con otras personas que mucho más jóvenes que yo, pero sienten esa misma pasión por el cacao y el chocolate y son de aquí, nativas de aquí. Cuando llegaron los españoles aquí, los colonizadores, en principios de 1600, ya los indios tenían cacao en sus pequeñas lotes de tierra. Y los españoles, que ya venían de otras partes del mundo, especialmente de África, cuando probaron este cacao vieron que era superior al cacao de África. Hay 3 tipos de cacao en el mundo: criollo, forastero y trinitario. El forastero es de África. El trinitario es un híbrido del forastero con el criollo. Ese híbrido lo hicieron en Trinidad y por eso le pusieron trinitario. Pero de esos 2 híbridos no se parecen nada al criollo que ya existía, oriundo, endógeno de Venezuela. Entonces los españoles dijeron, bueno, este es un buen lugar para desarrollar esa plantación, esa siembra, y empezaron a hacer las haciendas de cacao en esta zona de aquí. Y vieron que también la zona de Aragua, que en aquella época por supuesto no era Aragua, pero vieron que esta zona, quizás por ser una selva nublada, en la cercanía del mar, vieron que se da muy buen el criollo también, que ya existía aquí, pero en pocas cantidades. Entonces empezaron a desarrollar esa parte de allí. Entonces, como la labor del cacao es muy dura, los españoles trajeron una mano de obra de África que se mezcló con los indios de aquí y empezaron a incrementar la producción, la cantidad de siembras que había de cacao y a exportarla, y vieron que en Europa
era muy solicitado el cacao de aquí, especialmente del estado Aragua. Las plantaciones de cacao ya formalmente se dieron casi simultáneamente en todo el estado Aragua, en Chuao, en Choroní y en Ocumare. Lo que pasa es que los valles de Chuao son mucho más amplios que los valles, que casi no hay valles en Choroní. Entonces la hacienda de Chuao se dio más a conocer en Europa por el tamaño, por la cantidad de producción que daba esas haciendas. Pero la calidad es igual. Unos dicen que es mejor el de Chuao, otros dicen que el de Ocumare, otros dicen que Choroní, pero en realidad los análisis que se han hecho tienen la misma propiedad de las tres áreas de cultivo. Y es reconocido mundialmente como el mejor cacao del mundo. Cuando vine hace 30 años no había ni una sola hacienda de cacao en producción. Son haciendas que tienen ya más de 300 años establecidas, pero habían sido abandonadas por los colonizadores. Muy pocos extranjeros en esa época estaban interesados y hace apenas unos 15 años, 18 años, ya empezó el interés a recuperar esas haciendas. Bueno, los turistas extranjeros que aquí vienen de todas las nacionalidades dicen que son las mejores trufas que han probado en su vida. Y me lo han dicho hasta belgas, que según los europeos, Bélgica es el mejor productor de trufas del mundo. Aunque eso se discute, que si los suizos, que si los franceses, que si los holandeses, los españoles también hacen muy buenas. No estoy hablando que Bélgica es el único que hace excelentes trufas. Esos otros países que acabo de mencionar también las hacen. Pero todas esas nacionalidades que han venido a nuestra casa y han probado las trufas de nuestra chocolatería, dicen que no hay nada igual. En una esquina frente a la Plaza Bolívar de Choroní está la Casa Museo de la Madre María de San José, la primera beata de nuestro país, donde se pueden ver fotos, recuerdos y utensilios usados en su época para la elaboración de las hostias. Aquí en la Casa Madre María de San José. Yo soy la encargada de la casa. Aquí hay 4 hermanas religiosas que trabajamos en misión y apostolado. La Madre María nació aquí en Choroní el 25 de abril de 1875. Ella fue bautizada en la iglesia Santa Clara. Y después, cuando ella tenía la edad de ir a la escuela, sus padres vendieron la casa y se fueron para Maracay, a Turmero. Allí ya ella pasó su juventud, su niñez, su juventud, y escuchaba las misas allá en la catedral de Maracay. Allí de joven ella quería hacerse religiosa, le dijo al sacerdote, a su director espiritual, que ella se quería ir a España para un convento. El sacerdote pues le aconsejaba que también había muchas clases de apostolado, que se quedara, en Venezuela, en otro apostolado. Y ellos dos fundaron la congregación. Al fundar la congregación en 1901, ella inmediatamente fue buscando dónde colocar la obra que ella quería, la obra benéfica, porque todas son obras benéficas. En ese mismo momento ella empezó a fundar muchas casas en todos los estados de Venezuela. Los que tenían más necesidad, eso era lo que la motivaba a ella, los ancianos. Por eso ella fue fundando todas estas obras de caridad, ¿verdad? Nada más que para los niños huérfanos, los pobres y los ancianos, en las escuelas y en la catequesis, siempre movida por el amor a Dios.
para dar la catequesis. Era muy caritativa, de tamaño pequeño, pero de corazón muy grande, muy cariñosa, y la conocí en todos los momentos de su vida, pues en los momentos cuando nos reuníamos en la iglesia a hacer la oración, ella dirigía las oraciones. La Madre María es lo más grande que tenemos, es la primera beata de Venezuela, la primera. Y además mucha gente, todavía hay gente que la conoce y habla de ella y cuenta de sus virtudes, como era de humilde, de caritativa y ese espíritu de sacrificio que ella tenía, todo el mundo lo admira. La Madre María ha hecho muchos favores y milagros, muchísimos, pero el más resaltante fue el que curó a una religiosa que no podía caminar, ya estaba en tratamiento con los médicos, llevaba muchas operaciones, y ella, la hermana, se llamaba Teresa Silva. O sea, le gustaba la música, tejer, bordar y todo eso, pero estaba muy enferma. Ella en alguna ocasión le dijo a la Madre María que se iba a retirar de la congregación porque ella no podía hacer todo lo que las otras religiosas hacían. La Madre María le dijo que si ella llegaba a los 50 años, ella iba a tener salud. Y la Madre María murió y la hermana quedó muy enferma. Y cuando cumplió los 50 años, la hermana Teresa fue a la tumba de la Madre María y le dijo que ella había cumplido 50 años y ella se sentía muy mal. Pero una noche muy temprano la hermana se sintió muy mal y ella creía que iba a morir esa noche. Pero a las 5 de la mañana, cuando tocaron la campana para que las religiosas se arreglaran y fueran a la misa, a los actos de comunidad, la hermana también se incorporó y se pudo bajarse de la cama y caminó 3 pasos y con la misma se fue a la capilla donde estaban las hermanas en oración y allí les dijo a las hermanas, hermanas, esto es un milagro de Dios, yo me siento muy bien. Esto es un milagro de Dios y de la Madre María. En ese momento ella también le dijo a las hermanas, daban gracias y gloria y alabanza a Dios. La hermana les dijo que le buscaran todas sus cosas, que ella se iba a arreglar ya como estaban todas. Y le buscaron todo y la hermana, también la superiora, dijo, vamos a llevar a esta hermana a los médicos que la trataban. Y los médicos la examinaron muy bien. Y todos estos papeles, todos estos exámenes salieron perfectos, ya ella no tenía la enfermedad que tenía antes. Este milagro fue el que llevó a la Madre María a la beatificación. Y falta solamente un milagro, uno, bien comprobado, para que la Madre María sea canonizada. Y eso es lo que nosotros estamos pidiéndole a Dios y a la Madre María, que se nos conceda esa gracia de ese último milagro para que la Madre María sea canonizada y sea santa para todo el mundo, porque ella es santa para todos los venezolanos, pero para el mundo no es la santa, ella es beata, pero con este último milagro ya sí sería santa para todo el mundo. Y aquí les dejo algunas de las imágenes que verán en nuestro próximo programa.